Hola a todos, bienvenidos a Blueprints Church. Estamos muy felices de que estén conectados con nosotros en este día. Vamos a tener un tiempo de alabanza y adoración a nuestro Dios. Así que ahí en tu casa, con tu familia, esperamos que puedas unirte con nosotros para exaltar el nombre de nuestro Dios. 1, 2, 3. Se postrarán ante ti. Él es el Cordero, Cordero inmolado. Su sangre en la cruz borró mi pecado. Todos se postrarán ante el Cordero y el León. Todos se postrarán ante ti. Dios
bienvenidos a la iglesia Blueprints. Hoy estamos celebrando un día muy especial. Hoy estamos celebrando el Día de las Madres. Bueno, queremos felicitar a todas las madres que están viendo hoy de Blueprints, de Vertical, de cualquier iglesia, todas las madres que están, porque en realidad son muy especiales. Yo quiero en especial felicitar a mi mamá, la pastora Maruja. Te amo, mami. Tú eres, wow, excelente. Sin ti yo no sé dónde estuviera hoy. Gracias por todas las cosas lindas que tú haces por mí. Y bueno, así como yo estoy felicitando a mi mamá, hagan todo lo que ustedes pueden hacer por amar a sus mamás hoy, por hacerlas sentir especial, que gasten dinero. Mira, que los hijos le cocinan. Eso. Que le planchen. Que le planchen. Que le hagan las uñas. Y también que me dijeron que los esposos le van a sacar hoy y salir a comer y van a gastar, si me dijeron, $200. 300, 400. Bueno, felicidades a las madres. Felicidades a todas las madres, les amamos de todo corazón y estamos orando que este sea un día tan especial, que sea inolvidable. God bless you. Chao. Bendiciones. Buenas a todos, que el Señor los bendiga. Bienvenidos a la iglesia Blueprints Church Online. Qué bueno estar con ustedes, qué bendición es compartir la palabra de Dios. Queremos darles las gracias por todas sus donaciones tan preciosas para toda nuestra misión allá en el país de Nepal. Queremos que sepan que ha sido una bendición muy grande. Y pronto les vamos a mostrar fotos de todas esas cosas que hemos podido comprar para todas esas familias, comida para que estas familias no sufran por todo lo que está pasando con esta pandemia. Así que muchas gracias por sus donaciones. Vamos a orar para comenzar nuestro mensaje de hoy. Gracias te damos, Señor, y te bendecimos por este día tan precioso. Gracias por tu Espíritu Santo, Señor. Y en este tiempo, Señor, que estamos pensando en esos días después de la Pascua, después de la resurrección y antes de la ascensión de Jesucristo al cielo, de esos eventos que sucedieron en el pasado durante este tiempo del año, Señor, te pedimos que ministres a nuestros corazones, Señor. Queremos ser más como tú, Señor. Bendice este tiempo juntos, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, todo este tiempo que hemos pasado en esta cuarentena, prácticamente estamos en esos 40 días después de la resurrección de nuestro Señor Jesús. Miren, cuando Jesús murió en la cruz y luego resucitó, Él permaneció aquí apareciendo a diferentes personas después de haber resucitado. Unos 10 días antes del día de Pentecostés, donde nació la iglesia de Jesucristo, entonces el Señor ascendió a los cielos. Hoy quiero leer algunas escrituras de algunos eventos que sucedieron después de la resurrección de nuestro Señor. Porque vemos que el Señor Jesús comenzó inmediatamente a estar en sus negocios, en los negocios de su Padre, una vez resucitado. Quiero que leamos en el Evangelio de Lucas el capítulo 24, acerca de la resurrección. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas 2 varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras
Y volviendo del sepulcro, dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana, y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas a ellos les parecían locura las palabras de ellas, y no las creían. Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro, y cuando miró dentro, vio los lienzos solos, y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Miren, el Señor estaba ya en sus negocios de recoger precisamente su compra, porque Jesús estaba recogiendo sus pertenencias, sus hijas quebrantadas con el corazón destrozado. Y vemos que el Señor comienza a aparecérsele a todas estas personas que le amaban. La Biblia dice que sus ovejas conocen su voz. Y así fue cuando estas mujeres pudieron tener ese encuentro con el Señor. Pedro también tuvo ese encuentro con el Señor. Jesús se le apareció a los discípulos. También fue a recoger a Tomás, el escéptico, porque el Señor estaba recogiendo sus pertenencias. Él nos compró con su sangre en la cruz. Y después de todos estos años, Jesús sigue a través de su Espíritu por todas partes recogiendo su compra. Todo lo que Él compró en la cruz con su sangre. Cuando dijo, tetelestai, que significa que todo ha sido pagado por completo. Jesucristo estaba buscando lo que le pertenecía. Y hoy en día el Señor también te busca a ti. Me ha buscado a mí. Ahora quiero ir a una porción de la Escritura donde habla acerca de cómo Jesús se le apareció a dos discípulos que iban caminando hacia Emaús. No se saben los nombres de los dos, solamente se sabe el nombre de uno, así que tú puedes poner el nombre tuyo en la otra parte. Allí en el verso 13 de Lucas 24 dice, y he aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, que es más o menos una distancia de 7 millas. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. O sea, iban hablando y a veces la conversación quizás se ponía un poco más seria, discutían, iban hablando de todo lo que había sucedido, la vida, la muerte de Jesús, lo que las mujeres habían dicho, y de pronto Jesús entra en la escena. Aparece allí de la nada, caminando con ellos. Se les aparece de una forma diferente, tanto que lo ven pero no lo reconocen. No están conscientes de que era Jesús. En el verso 16 dice, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. La Biblia dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Si vemos aquí a Jesús entrando físicamente en la escena y no lo reconocen, ¿cuántas veces quizás en nuestra vida ha estado Jesús caminando con nosotros en algún instante, en una forma que no lo reconocemos? Y a lo mejor Él nos hace preguntas y nosotros razonamos y discutimos y no nos damos cuenta que es Él a través de otras personas hablándonos. En el verso 16 dice, mas los ojos de ellos estaban velados. Yo creo que los ojos de ellos estaban velados por nosotros, para nuestro beneficio. Porque lo que Jesús va a hacer es que los va a llevar a las Escrituras. O sea, Él ha podido haberse aparecido en su gloria y prácticamente cegarlos con una transfiguración y que inmediatamente le reconocieran, pero no lo hizo así, sino que los llevó a las Escrituras. Y yo creo que esto lo hizo por nosotros, por lo siguiente. Sabemos que la mayoría de los creyentes a través de toda la historia de la iglesia creerían en Jesucristo por su palabra, por el ser convencidos según las Escrituras y no por haberle visto físicamente.
no por haber sido testigos oculares de sus milagros y liberaciones. Todos los que estamos aquí en esta tierra, en esta generación, que somos creyentes, sabemos que nuestra fe fue aumentada y confirmada por las Escrituras. Yo estoy convencida que esta porción de los discípulos camino a Emaús está aquí por nosotros, para todos nosotros. Verso 17. Y les dijo, ¿Qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Probablemente se veían cabizbajos. Seguro que estaban pensando, nosotros que queríamos caminar a Emaús solos para poder hablar, ha sido una semana tan difícil y bueno, ¿y ahora quién es este que viene aquí como a interrumpir la conversación? Como que estaban pensando ellos, bueno, ¿y este qué? Pero en el verso 18, respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? O sea, segurito que después de esto se ponía a pensar y decirle al amigo, oye, ¿tú puedes creer que yo le dije eso al Señor? Porque no dice el tono con que lo dijo, pero probablemente quería decir algo como, oye, ¿tú acaso eres un extraterrestre que acabas de llegar a este planeta de otro planeta y no sabes lo que sucedió en Jerusalén esta semana? Y miren el sentido de humor del Señor, que en el verso 19 le dice, entonces Él les dijo, ¿qué cosas? ¿Qué es lo que ha pasado? Dios tiene un buen sentido del humor. Nada más que mirémonos los unos a los otros y nos podemos reír un poco. Obviamente Jesús sabía lo que había sucedido en Jerusalén, pero estaba haciendo la pregunta para el beneficio de ellos, no para Él. Él no necesitaba esa información. Así los estaba preparando para el estudio bíblico que les iba a dar. Y les pregunta, ¿qué cosas? Y les va a escuchar a ellos decirle lo que sucedió en Jerusalén. De la misma manera, Él nos escucha a nosotros decirle cosas a Él que Él ya sabe todo el tiempo. Señor, no tengo cómo para pagar la renta este mes. O mira, este coronavirus ahora perdí mi trabajo. O el huracán aquel me dañó el techo. O mi hijo está rebelde. Y así, sea lo que sea, Dios nos escucha decirle todo lo que ya Él sabe. Ellos lo miran y quizás pensaron, digámosle al extraterrestre lo que sucedió en Jerusalén este fin de semana. Y en el verso 19 comienzan. Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. ¿Ustedes se imaginan a Jesús? O sea, ¿verdad? ¡Wow! Diría él. Parecía un buen profeta, seguro, ¿verdad? Y fueron, el verso 24 dice, y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Y no le vieron porque estaba allí parado al lado de ellos. Y Jesús, wow, sigan contando. Entonces, verso 25, entonces Él les dijo, oh insensatos, faltos de sensatez y tardos de corazón, o sea, lentos para entender, lentos para comprender la explicación, para creer todo lo que los profetas han dicho. O sea, que ni siquiera habían creído lo que las mujeres habían dicho, muy bien que digamos, pero era lo que los profetas habían dicho. Verso 26, ¿no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Entonces, Él les reta en cuanto a las Escrituras, porque es que no creen las palabras que fueron escritas y habladas por Dios a través de los profetas. Romanos 10, hermanos, dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra.
Así que ninguno de nosotros hemos sido privados de algo que nos ayude a creer con una fe como la de estos dos hombres camino a Emaús. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Cualquiera dice, sí, si yo te hubiera visto, Señor, caminar sobre las aguas o levantar a los muertos o sanar a los leprosos, yo creería en ti. De verdad que sí. Nada de eso les ayudó a estos dos. Mírenlos allí. Ellos habían visto todas esas cosas y van camino a Emaús aún pensando y medio dudando. Y Jesús le dice, oh insensatos, faltos de sensatez, oh tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Escuchen, Jesús habló de un hombre rico y de un hombre pobre llamado Lázaro. Lázaro muere y va al seno de Abraham, y el rico muere y va al Hades, y allí clama, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Abraham le contestó, no, acuérdate que en la vida tuviste muchas cosas buenas y esas cosas buenas llegaron a ser tu Dios y no te preocupaste en ninguna manera ni de Dios ni de los hombres, sino solo de tu propia prosperidad. Y ahora este hombre pobre que no tenía nada, pero quien creyó, lo tiene todo aquí en el paraíso. Y tú estás allí. Y existe una gran cima entre nosotros y donde tú estás. Y nadie puede pasar de allá a acá o de acá a allá. Entonces le dijo, te ruego pues, Padre, que le envíes a Lázaro a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos para que les testifique, a fin de que ellos no vengan aquí a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Pero si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Y es seguro que Jesús nos dice hoy, oh insensatos, tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Son las santas escrituras y es la palabra de Dios la que cambiará tu vida, la que cambiará mi vida, la que me convencerá de la obra redentora de Cristo en la cruz. El verso 26, allí en Lucas dice, ¿no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Imagínense qué tremendo estudio bíblico fue eso que Jesús les comenzó a dar a estos dos hombres en el camino a Emaús. Y me imagino que esos hombres comenzaron a caminar más y más despacio al escuchar tanta sabiduría, tantas escrituras memorizadas y explicadas con exactitud. Me los imagino diciendo, cierto, wow, sí, definitivamente esa escritura se trataba de Jesús. Tienes razón. Y el Señor continuaba hablando de los sacrificios de la Pascua, de la sangre en los dinteles de las puertas, del Cordero Pascual. Imagínense a Jesús enseñando Isaías 53. Imagínense a Jesús enseñando acerca de lo que acababa de experimentar como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cómo le golpearon y le maltrataron y le azotaron hasta que no se podía reconocer. Yo no sé ustedes, pero yo quisiera tener ese tremendo estudio bíblico que les hizo Jesús a estos dos hombres yendo en el camino hacia Emaús. Y ellos han tenido que estar maravillados. Él se ha podido haber revelado a ellos como Él quisiera, pero decidió revelarse a su incredulidad, a su insensatez a través de la palabra. Y hoy en día el Señor sigue revelándose a nuestra incredulidad, a nuestra insensatez a través de su palabra. Podemos tener la certeza que la palabra de Dios tiene todo lo que nosotros necesitamos para nosotros ser salvos. Verso 28, llegaron a la aldea donde iban y él hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse diciendo, no puedes seguir adelante, quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa,
tomó el pan y lo bendijo, y lo partió y les dio. Ellos le invitaron, mas él toma el lugar del anfitrión. Aunque ellos eran los que estaban invitando, él toma el lugar del anfitrión y entra a cenar con ellos y comienza a partir el pan. Mi cuerpo partido por ellos. He soportado la cruz y recibido la gloria. Estos dos son míos, Señor. ¡Wow! ¿Será que vieron las heridas en las manos de Jesús? No sé. ¿Será que Él daba gracias de una manera tan especial? No sé. Pero el verso 31 dice, entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas Él se desapareció de su vista. Imagínense que ellos están con los ojos cerrados, quizás oyendo la oración del Señor, y luego abren los ojos y allí delante de sus propios ojos, ¡pum!, el Señor se desapareció. El pan quizás se cae, quedan como que ¡wow! ¿Qué tal haber tenido un momento tan precioso? Si hubiéramos tenido un video o una cámara de ese momento, sería algo increíble. En el verso 32 dice, y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino? Y cuando nos abría las escrituras. Miren, algunos de nosotros necesitamos sentir que nuestros corazones arden al escuchar la palabra de Dios, las santas escrituras, o el reconocer su voz al Él hablarnos, el sentir su presencia poderosa ardiendo en nuestros corazones, y las lágrimas a lo mejor comienzan a fluir. ¿Cuántas veces quizás no hemos tenido tiempo para el Señor y estamos en los quehaceres de la vida? Y resulta que Él está allí en el camino, como con aquellos hombres en el camino a Emaús. Y a lo mejor nos dice, ¿por qué tan triste? Pero el Señor nos escucha y comenzamos a contarle todo acerca de nuestra vida. Qué buenos son los encuentros con el Señor. Es mi oración que tú tengas un encuentro con el Señor. Es mi oración que puedas en este tiempo que estamos pensando en esos 40 días después de la resurrección de Jesús, justo antesito de su ascensión al cielo y antes del día de Pentecostés, en este tiempo del año donde nos encontramos ahora mismo, a principios del mes de mayo, estaba Jesús apareciéndosele a las personas. Qué lindo que el Señor nos dé un precioso encuentro con Él a través de las Escrituras, así como lo hizo con esos dos hombres en el camino a Emaús. Yo te digo, escudriña las Escrituras, porque en ellas se encuentra la vida. El Señor Jesús es ese verbo hecho carne, esa palabra hecha carne. Gracias, Señor, por todo lo que tú haces por nosotros. Y gracias por ese encuentro con esos dos hombres que nos revela a nosotros lo importante que es el que tú seas revelado a nosotros a través de las Escrituras. Miren, nosotros no hemos caminado con Cristo. Nosotros no vimos los milagros de Él. No los presenciamos con estos ojos físicos. Pero cuando leemos las Escrituras, el Espíritu Santo trae convicción a nuestra alma y podemos tener la certeza de que eso fue así. La Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Yo recuerdo el día que yo fui salva. Su palabra se convirtió en vida. No se trató de religión ni de un sistema de creencias. No, se trató de una persona, un encuentro con un Salvador vivo, amoroso, soberano, alcanzándome, lavando mi vida, liberándome, sanándome. ¿No ardía nuestro corazón en nosotros mientras Él nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? ¡Qué versos tan bellos! Y ¿sabes? Yo estoy en constante necesidad de ser llena de su Espíritu Santo una y otra vez. Yo quiero ser más como Jesús y quiero que los próximos 5 años sean más productivos para Dios que los 5 que acaban de pasar. Quiero tener una relación con Dios que sea más profunda y más real de que jamás haya sido en el pasado. Yo sé que tú también te sientes igual. Yo sé que tú quieres lo mismo. Qué sabio es Dios.
nos da el relato más largo acerca de la resurrección. Y se trata del Señor tomando su palabra y escudriñándola con sus discípulos. Verso 33. Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les había acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Y allí aparece Jesús en medio de ellos. Qué hermosos encuentros con el Señor. Yo quiero orar en este momento que tú tengas un encuentro con nuestro Señor Jesús a través de su palabra. Esa Biblia que tienes allí un poco empolvada, sopla y quita todo ese polvo y ábrela y comienza a escudriñarla. Comienza a buscar todo lo que los versos dicen acerca de lo que Jesús hizo por ti. Busca diligentemente, porque el que busca encontrará. La palabra de Dios dice que debemos tocar a la puerta y nos será abierta esa puerta. Tenemos que clamar al Señor y el Señor nos va a responder. Yo te motivo, yo te exhorto en este día a que busques al Señor y que lo busques a través de su palabra, como lo hicieron esos hombres en el camino a Emaús, porque el Señor comenzó a hablarles las Escrituras y a contarles todo desde esa perspectiva divina de la palabra de Dios. Los profetas hablaron de Cristo en el pasado. Vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a hacer una oración. Si tú sientes que tu corazón está ardiendo dentro de ti, mientras tú estás escuchando todo esto, es que el Señor te está diciendo: ven a casa, regresa a mí si te has apartado del Señor. O a lo mejor por primera vez entrégame tu corazón. Si ya estás cansado de hacer las cosas de otra manera, prueba lo que el Señor quiere para ti. Vamos a orar y repite tú conmigo: Señor Jesús, en este momento yo reconozco que soy pecador y te pido que me perdones de todos mis pecados. Señor, yo creo que tú eres el Señor, que tú viniste a esta tierra a morir por mis pecados, a pagar en la cruz la deuda que yo debía. Tú me compraste con tu sangre en esa cruz. Y yo creo que al tercer día, el Señor, nuestro Padre Celestial, te levantó de los muertos y ahora estás vivo. Y te pido que entres en mi corazón, Señor, y que cambies mi vida y que me lleves a donde tú me quieres llevar. Guía mis pasos, Señor. Lléname de tu Espíritu Santo. Te lo pido en el nombre precioso de Jesús. Amén. Si tú hiciste esa oración por primera vez, por favor, ponte en contacto con nosotros y déjanos saberlo. Si te has reconciliado con el Señor, también déjanos saberlo. Y si no a nosotros, al que sea. Pero por favor, comparte esta información con alguna otra persona para que quizás puedas encontrar un grupo de personas que están haciendo una diferencia en este mundo al cual tú te puedas unir y junto con ellos hacer la voluntad de Dios. Y para todos mis hermanos y mis hermanas de Blueprints, ¡qué bendición! Piensen en todo este tiempo, antes de la ascensión de Jesús a los cielos, antes de celebrar el domingo de Pentecostés. Piensen en todas esas bellas apariciones de Jesús a sus discípulos. El Señor te tiene a ti también en mente. Él quiere tener un encuentro especial contigo. Me alegra mucho poder compartir este mensaje con ustedes. Y quiero decirles que estamos aquí para servirles. Por favor, escríbanos, llámenos, contáctenos. Y si ustedes quieren dar para la obra del Señor, yo sé que el pastor Jay hizo un llamado para poder ayudar a nuestra familia de la fe en Nepal. Hemos podido enviar ya a más de 50 familias comida para que las personas puedan tener algo de comer. Estamos hablando de familias que están muriendo de hambre porque no hay comida. Así que oremos por el pastor Deepak, por el pastor Deepak de Nepal, por el pastor Otoniel
de México y oremos para que esa ayuda que hemos enviado sea de gran consuelo para nuestros hermanos y hermanas que viven en ese lugar remoto de la tierra, en las montañas, muchos de ellos en lugares bien lejos, en las montañas de las Himalayas. Así que gracias por dar con amor, gracias por dar para la obra del Señor. Dios bendice al dador alegre. Da con alegría para la obra del Señor. Puedes ir a nuestro website y a la parte para dar. Así que te damos gracias de antemano por toda la cooperación con la obra del Señor. Y Dios te va a bendecir. Porque cuando nosotros damos para el Señor, Él nos da mucho más de lo que nosotros podemos dar. Así que el Señor te bendiga y nos vemos la próxima. Bendiciones.